Hola amigos, en este video desarrollaremos y explicaremos de una forma sencilla los conceptos básicos de geografía física y económica. Un bioma es también llamado un paisaje bioclimático o áreas bióticas. Es una determinada parte del planeta que comparte el clima, la flora y la fauna, donde se comparten algunas especies de vegetación y de las especies animales que predominan en un entorno. El bioma se da en función de la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud en aquellas zonas con condiciones semejantes. Existen biomas terrestres y biomas acuáticos, entre los que se encuentran la selva tropical, la sabana, la estepa, los bosques templados y la tundra. Las zonas biogeográficas son grandes extensiones de superficie terrestre que tienen características abióticas similares, resultando en organismos similares debido a cada zona. Los organismos se adaptan a cada una de ellas y provocan diversidad de especies entre las zonas. Las regiones biogeográficas del mundo son región neártica, región paleártica, región neotrópica, región etiópica, región oriental, región australiana y región antártica. La fitocenosis es el desarrollo en una zona específica de la vegetación. La fitocenosis y zoocenosis da lugar al concepto de biocenosis, que asocia a todos los seres vivos del ecosistema. Un ecosistema está integrado por una comunidad animal y otra vegetal que conviven ambas en un ambiente o nicho. La zoocenosis agrupa solo a las especies animales. El grupo de factores abióticos del ecosistema, junto con los factores climáticos de temperatura, el tiempo, la latitud, características químicas, cualidades del suelo, etc. El hábitat está compuesto únicamente por los factores abióticos del ecosistema. La selva tropical, o también denominado el bosque lluvioso, bosque denso de clima tropical húmedo que se caracteriza por unas elevadas precipitaciones y con una elevada temperatura media, se ubica sobre las zonas del ecuador terrestre, en América, África, Asia y Oceanía. Su bosque está formado por sistemas de hojas perennes y anchas, además de ser un sistema rico en alimentos, medicinas, sustancias de interés industrial. La estepa es un bioma que comprende un territorio llano de vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se lo asocia a un desierto frío para establecer una diferencia con los desiertos tórridos. Estas regiones se encuentran lejos del mar con clima árido continental, una gran variación térmica entre verano e invierno y precipitaciones que no llegan a los 250 milímetros anuales. Predominan las hierbas bajas y matorrales. El suelo contiene muchos minerales y poca materia orgánica. Se trata de un paraje llano y muy extenso que carece casi por completo de vegetación arbórea. Pertenece al bioclima semiárido, frontera entre el desierto y las zonas con vegetación arbolada. En este clima aumentan la amplitud térmica, los veranos son más calurosos, los inviernos mucho más fríos y la temperatura media anual desciende. Las precipitaciones disminuyen y los veranos se vuelven cada vez más áridos. Ahora hablaremos de las diferencias entre la estepa asiática, norteamericana y subtropical. La estepa asiática se relaciona con un clima continental semiárido, donde pasan veranos calurosos e inviernos fríos y secos. Se presenta poca habitación de animales que sean resistentes y que busquen agua. Se presenta también vegetación tipo xerófila. La estepa norteamericana se presenta un fenómeno de llanuras entre Canadá y México. Tiene clima menos severo que la estepa asiática y genera praderas y pastos que crecen a baja altura. La estepa subtropical, en algunos casos o regiones, se presentan los mismos fenómenos de una estepa como lo son Italia, Argentina, España o Chile. La pradera se encuentra en parajes con lluvia de 300 a 1500 milímetros por año, cifra insuficiente para el sustento de un bosque y superior a la normal en un desierto verdadero. Se encuentra terreno de prado en el interior de los continentes
y son bien conocidas las praderas del occidente de Estados Unidos y las de Argentina, Uruguay, entre otros. El suelo de las praderas es muy rico en capas por virtud del rápido crecimiento y descomposición de los vegetales, y muy apropiado para el crecimiento de plantas alimenticias como trigo y maíz. Otra de sus características pueden ser, en cuanto al clima, la temperatura media diaria puede oscilar entre menos 20 a 29 grados centígrados, con una época de lluvia y otra de sequía. Y el suelo generalmente es alcalino debido a que el movimiento del agua es generalmente hacia arriba. Ahora hablaremos de el bosque. Como lo mencionaba mi compañera Catalina, ahora vamos a hablar de bosques. Los bosques o florestas son un ecosistema donde la vegetación que más predomina son los árboles de diferentes tipos. Están ubicados en gran medida en todo el globo terráqueo y funcionan como hábitats de muchos animales, moduladores de los flujos hidrológicos o de agua y conservadores del suelo. Juegan un papel importante en el ciclo del globo terráqueo en cuanto al dióxido de carbono. Los bosques se pueden clasificar de diferentes maneras, en diferentes grados de especificación, según el tipo de vegetación, según la estacionalidad del follaje, según la latitud y el clima, según el grado de intervención del hombre. Según el grado de vegetación, los bosques se dividen en grandes grupos: bosques de frondosas o bosques de hoja ancha, bosques de coníferas o bosques de hoja acicular y bosques mixtos. En segunda instancia están los del follaje. Hay dos tipos: los bosques perennifolio y superperennifolio, si predominan las hojas perennes o que permanecen dentro del árbol; los bosques caducifolios y subcaducifolio, si predominan las hojas caducas. También está la división según la latitud, que se divide en 4 grupos: el bosque boreal, el bosque templado, el bosque subtropical y el bosque tropical. Bosques según el grado de intervención del hombre también hay 4 tipos. Los bosques primarios, también llamados nativos, que son los que han sufrido intervenciones antrópicas. Los bosques naturales solo tienen los patrones originales de la biodiversidad. Esta biodiversidad y sus procesos no han sido afectados por los humanos con una frecuencia o una intensidad que se pueda considerar grave. Los bosques antropogénicos sí han sido afectados por los humanos con una frecuencia o intensidad suficiente para marcar grandes cambios en los patrones del bosque. A menudo en este tipo de bosques se encuentran algunas especies exóticas. En los bosques secundarios, los que se han regenerado después de una primera tala parcial o total, y por último los bosques artificiales o plantaciones, los cuales han sido colocados por el hombre de acuerdo a su tamaño y necesidad. La taiga o bosque boreal es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. Geográficamente se sitúan al norte de Rusia, Europa y Siberia, norte de Europa en la región de la bahía de Hudson, al norte de Canadá y en el estado de Alaska. Esta limita al sur por la estepa y al norte por la tundra. En el hemisferio sur no hay ninguna zona que posea taiga, porque la porción de tierras en las latitudes en que se desarrolla está muy reducida. En esta región se desarrolla otro tipo de bosque llamado subpolar. La temperatura de la taiga es entre 19 grados centígrados en verano y menos 30 grados centígrados en invierno. El promedio anual de precipitaciones alcanza los 450 milímetros. El periodo más favorable para la vida de las plantas se reduce a 4 meses. La tundra es un bioma que se caracteriza por su suelo helado, falta de vegetación arbórea, la cual se debe a la poca heliopania y al estrés del frío glacial. Los suelos que están cubiertos de musgos y líquenes son pantanosos, con turberas en muchos sitios. La tundra se extiende principalmente por el hemisferio norte, entre Siberia, Alaska, norte de Canadá, sur de Groenlandia y la costa ártica de Europa. El hemisferio sur se manifiesta con temperaturas más parejas durante el año y en lugares como el extremo sur de Chile y Argentina, las islas subantárticas de Georgia del Sur, Kerguelen y en pequeñas zonas del norte de la Antártida, cercana al nivel del mar. La tundra ocupa aproximadamente un quinto de la superficie emergida, subiendo las latitudes de dirección en ambos polos del planeta entre los 45 grados y los 60 grados, de norte como a sur. Se pueden distinguir 3 tipos de tundra: la alpina, la ártica y la antártica.
La alpina se encuentra en zonas montañosas, mientras que la ártica se encuentra en zonas más bajas en donde se forman charcos, y en esta está donde hay mayor presencia de vegetación. Y por lo último, la Antártica, que cuenta con mucho menos biodiversidad que las dos anteriores. Ahora vamos a hablar de suelos. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular. Algunos de estos son la deposición eólica, sedimentación, en cursos de agua, meteorización y deposición de material orgánico. También hay varios tipos de suelos. Los suelos arenosos, los cuales están formados principalmente por arena, son suelos que no tienen agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura. Los suelos arcillosos principalmente están formados por arcilla de granos muy finos de color amarillento, retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con humus pueden ser muy buenos para cultivar. Los suelos calizos tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, son secos y áridos y no son buenos para la agricultura. Los suelos pedregosos, formados por rocas de todos los tamaños, no tienen el agua y no son buenos para el cultivo. Y por último, los suelos humíferos. En su composición abunda la materia orgánica en descomposición o descompuesta como el humus, son de color oscuro, retienen bien el agua y son buenos para el cultivo. Ahora vamos a hablar de los desiertos. Los desiertos son extensiones grandes donde no existen vida. Existen dos tipos de desierto, el desierto seco y el desierto frío. El desierto frío es la zona desértica polar con una precipitación anual de 100 a 200 milímetros y una temperatura media del mes más cálida inferior a 10 grados centígrados. Los desiertos polares del planeta cubren casi 90 millones de kilómetros cuadrados y son principalmente hechos de roca y llanuras de grava. Las zonas desérticas polares se caracterizan por dos factores desertizantes: las altas presiones atmosféricas, presencia constante de anticiclón y especialmente el bajo o nulo índice de precipitaciones al año. Y hay que estar la temperatura constantemente bajo el grado cero. El agua se encuentra naturalmente en estado sólido. Ahora hablemos del desierto seco. Un desierto seco es un bioma que recibe pocas precipitaciones, tiene reputación de poseer poca vida, pero eso depende de la clase de desierto. En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se esconde durante el día para reservar la humedad. El establecimiento de desiertos es de la zona más extensa de la superficie terrestre, con más de 50 millones de kilómetros cuadrados. Ocupan casi un tercio de este total. 56,3% corresponden a desiertos cálidos y 47% a desiertos fríos. Bueno, por último, queridos amigos, vamos a hablar de cómo la latitud, la humedad y el suelo afectan el tipo de vegetación de la Tierra. Podemos concluir que la latitud tiene efectivamente una gran influencia en el clima. De hecho, la latitud es probablemente el factor más determinante en el clima, mientras que otras variables como los patrones climáticos y la elevación ciertamente tienen un gran impacto en cualquier área geográfica. Nada afecta tanto como la latitud. Como prueba de esto, un solo necesita comparar las áreas de los extremos de la latitud septentrional o meridional con lugares que se encuentran a lo largo de la línea del Ecuador. Es conocido al estudiar los factores climáticos que al crecer la altitud a latitud constante, el clima de las sucesivas estaciones cambian según las siguientes reglas generales: disminuyen presión atmosférica, temperatura y déficit hídrico, aumentan las radiaciones del espectro visible y ultravioleta y la precipitación. En cuanto a la humedad, se observa como exceso de agua durante mucho tiempo puede ocasionar asfixia radicular, sobre todo si el terreno de que se dispone es un terreno arcilloso. Las raíces pudren y son el asiento de diferentes tipos de hongos. En las plantas de clima seco, un exceso de agua se acumula en los tejidos formados pústulas o edemas cristalinos. Las hojas amarillean y caen la falta de agua, y va acompañada de temperaturas elevadas. Ocasiona también marchites prematuras, siendo frecuentes las secas o necrosis del ápice de las hojas. El calor excesivo puede ocasionar una pérdida elevada de agua por transpiración
llegando incluso a secar la planta por deshidratación. Con temperaturas bajas se ralentiza la formación de la clorofila, las plantas detienen su desarrollo ofreciendo un aspecto amarillento. Cada suelo posee ciertas propiedades que son determinadas por el clima y los organismos vivientes que operan por periodos de tiempo sobre los materiales de la tierra y sobre el paisaje de relieve variable. En razón de que todos esos factores se combinan de varias maneras, sobre todo en las áreas del globo, el número posible de tipos de suelo es casi ilimitado. Los suelos se desarrollan bajo la influencia del clima, la vegetación, los animales y el relieve. El clima tiene una gran influencia en la vegetación y la vida animal, incluyendo a los humanos. Desempeña un papel significativo en muchos procesos, desde la concepción y el crecimiento de los seres vivos hasta la salud y la enfermedad. El ser humano, por su parte, puede influir en el clima al cambiar su medio ambiente, tanto a través de la alteración de la superficie de la Tierra como por la emisión de contaminantes y productos químicos como el dióxido de carbono a la atmósfera. El tipo de vegetación de un área influye sobre el tipo de suelo que allí se desarrolle. Debajo de un bosque de pinos se desarrollará un tipo de suelo, bajo un bosque de árboles caducos habrá otro y en una pradera cubierta con pasto existirá todo otro tipo de suelo. Muchas gracias por su atención y espero que esta información haya servido de toda su utilidad para el estudio de la geografía. Nos vemos en una próxima oportunidad.